Muy bien, les saludo con todo respeto y afecto, deseándoles todo lo mejor. Vamos a hacer como lo hacemos usualmente, unos comentarios introductorios y alguna breve evocación sobre los tópicos que hemos venido abordando. Lo primero que quería señalarles, mejor dicho reiterarles, es lo atañedero al examen, que en efecto es el 1 de septiembre a las 19 horas. Así es que enfatizo en el petitorio que ya les había formulado. Hay que estar puntual en la medida que esto sea posible y por supuesto tratamos de ser flexibles porque comprendemos que todos ustedes, todos nosotros venimos de un día de labores y que muchas veces es difícil acceder a la clase, pero en razón de que el tiempo aquí sí cuenta, ¿verdad? No tenemos la posibilidad de asumir una actitud elástica, flexible, como ocurría con las pruebas presenciales, sino que aquí estamos sujetos a una máquina que es la que determina el tiempo. Les vuelvo a rogar lo que ya les pedí en oportunidad anterior, que estemos presentes a la hora conveniente, que son las 19 horas. La prueba es relativamente sencilla, ¿verdad? Por supuesto, hay que estudiar, porque si no lo hacemos, todo se vuelve tortuoso e impeditivo. En oportunidades anteriores, las personas con las que ya trabajamos en el semestre precedente, en la sección B, pues ya están familiarizados con la formulación de un cuestionario que se les remite a efecto de que ustedes lo resuelvan. Deseo destacar dos cosas. En principio, yo creo a pie juntillas en ese viejo mecanismo, dadas las circunstancias en las que nosotros estudiamos, de percepción, memorización y aplicación o ejecución, que era la fórmula de Amos Comenio. Dijimos en la clase anterior que es una fórmula que muchos consideran del pasado, de hace 3 siglos, pero yo creo que es efectiva. Al margen de eso, precisamente el método de enseñanza del derecho es el método del cuestionario, de las interrogantes, ¿verdad? El que aplicaba Sócrates, como ya lo hemos dicho en oportunidades anteriores, sobre la euléutica y la mayéutica. Entonces, les emitimos un cuestionario de 30 interrogantes, que les repito, no es una tarea, ustedes no me lo tienen que devolver ya resuelto, sino es un mecanismo que ustedes pueden emplear para estudiar, sobre todo teniendo en cuenta que de esas 30 preguntas yo tomaré 15 para redactar el examen. Entonces, te aseguro que si ustedes las estudian, pues estarán estudiando los contenidos que vienen en el examen, que son básica y de manera simplista los que hemos expuesto. No es una prueba compleja, no es una prueba alambicada con ánimo de generar problemas, sino de que todos aprueben, siempre y cuando, por supuesto, hayan estudiado, que estoy seguro que todos lo han hecho. Así es que el cuestionario está en Classroom, ustedes ya pueden acceder al mismo y irlo resolviendo. En la medida que lo resuelvan, están estudiando en aplicación de la fórmula que yo ya les he señalado. Luego, quiero traer a cuenta que los contenidos que vamos a evaluar serán los que dieron inicio con el tratamiento de cosas y bienes hasta el punto anterior, que es la ocupación. La accesión ya no la vamos a evaluar porque me decían que ustedes examinan 24, 26 y 28. Entonces, obviamente, la semana entrante, pues no sé exactamente cómo vamos a trabajar o si vamos a trabajar, porque usualmente en los días de examen las clases se suspenden o concurren pocas personas, pero yo no he podido preguntárselo a la señora coordinadora, porque ahora es sumamente difícil contactarlo, ¿verdad? Entonces, tengo la impresión de que así va a ser. Entonces, les repito lo que he dicho, el examen es el 1 de septiembre a las 19 horas, los contenidos van a ser evaluados del punto 1, que es el relativo a cosas y bienes, hasta la ocupación. Y les emití un cuestionario que ya está en Classroom y que ustedes pueden acceder al mismo porque ya tienen ustedes la clave del acceso de Classroom, ¿verdad?
Ahorita vamos a ver la agenda de esta noche para continuar con la accesión. Yo creo que ya estamos en visión de nuestra... Estamos ya en visión de nuestra agenda, que es breve, ya la habíamos empezado en la oportunidad anterior. Habíamos dicho que a los sucesos que generan la propiedad en una persona determinada se le llaman modos de adquirir la propiedad. Y dijimos también que los modos de adquirir la propiedad pueden ser originarios cuando hacen surgir el dominio por vez primera y pueden ser aquellos que posibilitan la transmisión de un derecho preexistente, que son los derivativos. Dijimos que dentro de los modos originarios está la actividad creadora del hombre, de la cual ya hemos hablado con relativa abundancia, la ocupación, que también ya la examinamos y es el último tópico en materia del examen. ¿Recuerdan ustedes lo del hallazgo de tesoros, lo de los bienes mostrencos y lo de la caza y la pesca? Y ahora, en la clase anterior, iniciamos la accesión, aunque no la concluimos. Lo vamos a hacer el día de hoy, ya nos quedan algunos supuestos por examinar, pero los mismos son relativamente sencillos. Nosotros dijimos en la clase anterior que la accesión es el derecho que compete al propietario de un bien sobre lo que a este bien se adhiere o sobre lo que este bien produce. Por ejemplo, les decía en pasada ocasión que si yo soy propietario de unos árboles de aguacates o de manzanos o de naranjas, soy propietario de los árboles y de lo que estos generan. Los aguacatales dan aguacates, los manzanales dan manzanos y los naranjales dan naranjos. Entonces, por accesión, yo soy propietario de estos frutos, pero también soy propietario de lo que se adhiere a un bien de mi pertenencia. Y utilicé el ejemplo clásico que emplean la mayor parte de tratadistas conocidos, el ejemplo de un muelle, de un embarcadero que una persona construye y que al margen de estructurarlo con la superficie, le agrega pilotes para soportar la superficie. Entonces a los pilotes se adhieren los ostiones. Entonces los ostiones le pertenecen al dueño por adhesión, porque es un mecanismo propio de la accesión. Entonces, de conformidad con de Diego, que es la definición que nosotros estamos examinando, repito, la accesión es el derecho que compete al propietario de un bien sobre lo que éste produce, aguacates, naranjos o manzanos, o sobre lo que a éste se adhiere, los ostiones. Y dijimos que hay muchas clasificaciones de la accesión, pero que nosotros íbamos a analizar básicamente dos. Ya lo hicimos con la primera. La primera de las clasificaciones es dual. Divide a la accesión en dos tipos, en accesión discreta y en accesión continua. La accesión discreta se refiere a los frutos. Es el caso que ya les señalé de los aguacatales, de los manzanales o de los naranjales. Y creo que añadí, y aquí está incorporado, lo relativo a las crías de los animales. Si yo tengo un mi gallinero, las gallinas son mías, y los huevos que ellos ponen también por accesión, y los pollitos que nacen de esos huevos también me pertenecen por accesión. Esa es la accesión discreta, la que se refiere a los frutos. Hablamos también de los frutos que pueden ser de tres clases. Pueden ser frutos naturales, que son las generaciones espontáneas de la tierra, ¿verdad? Inducidas por el hombre en algunas oportunidades. Los frutos industriales son aquellos que son generados a veces por la naturaleza, pero inducidos o mejorados o conducidos a través de la tecnología. Y finalmente los frutos civiles son los que surgen de las relaciones jurídicas, como en el caso del arrendamiento. El pago de la renta es un fruto jurídico, ¿verdad? Porque nace de una relación jurídica, de una relación contractual que se llama arrendamiento. Ahora, la accesión continua es la adhesión, el caso de los ostiones. Y habíamos iniciado también la conversación, el conversatorio
en torno a sobre la clasificación más tradicional, más añeja, más longeva, pues data del derecho romano clásico, que dividía la accesión en tres grupos: la accesión de inmueble a inmueble, la accesión de mueble a inmueble y la accesión de mueble a mueble. La accesión de inmueble a inmueble se produce cuando un bien inmueble se adhiere a otro bien inmueble. La accesión de mueble a inmueble cuando un bien mueble se adhiere a un bien inmueble. Y finalmente, la que aparece con el 3.3, la accesión de mueble a mueble se produce cuando un bien mueble se adiciona, se agrega a otro bien mueble. Habíamos iniciado el conversatorio de la accesión de inmueble a inmueble hablando de la avulsión, señalando que la misma se produce cuando un río segrega de una finca, de un inmueble, un área y la traslada a las heredades fronteras o a las heredades vecinas. Entonces surge una discusión: ¿a quién pertenece la sección separada, verdad? Hablamos de un caso hipotético del río Michatoya o del río Motagua, no recuerdo. El río Motagua, creo que dijimos que separaba dos heredades, dos fincas, la finca A y la finca B. Y el torrente del río, que se ha visto crecido por influencias del invierno, separa de la finca A una enorme fracción de terreno y la adiciona a la finca B. Entonces la pregunta era: ¿a quién pertenecía la fracción separada? Y la respuesta es que continuaba siendo del dueño de la finca A, siempre y cuando la reclamara dentro de 6 meses. Y leímos para el efecto el artículo 676, que se refiere a la avulsión, que dice así: cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño a que se hubiera agregado la porción arrancada. Creo que por ahí nos habíamos quedado. Y vamos a hablar del aluvión seguidamente, que está regulado en el artículo 679, que tengo la impresión que también ya habíamos conversado algo en torno a esta figura. El aluvión es lo contrario el aluvión es lo contrario de la avulsión. La avulsión, les señalaba yo, que es un fenómeno violento mediante el cual el cauce de un río arranca de una ribera una porción y la traslada a las heredades fronteras. Mientras que el aluvión es un fenómeno tranquilo, un fenómeno que se produce paulatinamente, es decir, paso a paso, en una sucesión casi imperceptible, ¿verdad? Dice el artículo 679, que les pido que traigan a la vista, 679, dice lo siguiente: pertenece a los dueños de los terrenos colindantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos el acrecentamiento que reciben paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Las aguas transportan sedimentos, transportan materiales, transportan tierra constantemente, y la misma se va adicionando, se va adhiriendo a las orillas de los terrenos que lindan con estos accidentes geográficos que menciona el artículo. Y al parecer el crecimiento no es tan severo, tan inmediato como ocurre con la primera de las figuras comentadas, que es la avulsión, ¿verdad? Porque ese es violento. Pero acá, aunque nos parezca increíble, ¿verdad?, la sedimentación se produce y se aumenta significativamente el área en un lapso muy prolongado, ¿verdad? En un lapso muy prolongado para los efectos de la contabilidad humana, pero 25 años o 30 años, o incluso 50 años, o 100 años para la naturaleza son poco significativos, ¿verdad? Pues para la vida humana 10 años es un término verdaderamente significativo que los seres humanos sufrimos
en ese lapso transformaciones severas. Los bebés se hacen niños, los niños adolescentes, los adolescentes son jóvenes, pero en la naturaleza la situación es de otra índole. Entonces, leía yo porque a mí siempre me pareció sorprendente que partículas que ni siquiera se advierten en las aguas hagan crecer la superficie de los terrenos. El tercer caso de accesión de inmueble a inmueble es la mutación de cauce. La mutación de cauce está regulada en el artículo 672, que les pido que traigan a la vista. 673 es en realidad. Por favor, vean. Si ya lo tienen a la vista, veamos. Dice el artículo 673 lo siguiente: cauces de los ríos. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. El cauce de un río puede secarse, en efecto, porque el río varíe su rumbo, o bien por una sequía prolongada, ¿verdad? Si hay una estación calurosa extrema, ¿verdad?, el río puede secarse. Entonces, ¿qué ocurre con ese cauce abandonado, con ese cauce seco? La respuesta nos lo da el artículo 673. Ese cauce abandonado le pertenece al dueño del terreno que lindaba con el río, que ve amplificada la superficie de su terreno en el ancho del río que se secó. Y dice el artículo, en la parte final, que si el cauce abandonado era frontera entre dos fincas, entre la finca A y la finca B, entonces la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y de otras, o sea, la mitad de ese cauce será para la finca A y la otra mitad del cauce abandonado será para la finca B. Creo que eso es algo lógico y obvio. Y luego aparece dentro de la accesión de inmueble a inmueble la formación de islas, que está regulado en el artículo 678. Dice formación de islas. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en los ríos pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una, o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio del río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Si una sola isla así formada distare de una margen más que de otra, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Yo creo que la lectura del artículo es comprensible, pero como siempre, la redacción jurídica a veces luce inextricable, ¿verdad? Y hay que leerla un par de veces para captar su sentido. Lo que el artículo quiere decir, que estoy absolutamente seguro que ya todos lo entendieron, es que si un río, que tendrá que ser un río navegable, ¿verdad?, un río grande, conforma por el arrastre de sus aguas una isla, por el arrastre del terreno que se conduce en las aguas, forma una isla. Me imagino yo como así ocurre con el accidente geográfico, es distinto, pero parecido en los efectos con los lahares que bajan del volcán, ¿verdad?, que baja la tierra y el río la arrastra enormemente. Entonces, el arrastre de esa cantidad de materia puede integrar o formar una isla. ¿De quién es esa isla? Pues la isla será del propietario de la finca que esté a la orilla. Pero si la isla se forma en un río que separa dos fincas, a la finca A y la finca B, si la isla está más próxima a la orilla de la finca A, pues será del dueño de la finca A. Si la isla se forma
de manera más próxima a la finca B, pues la isla será propiedad del dueño de la finca B. Y si por esas casualidades de la vida la isla queda justamente en medio del río, entonces la mitad de la isla será propiedad de el dueño de la finca A y el otro 50% será propiedad del dueño de la finca B. Entonces, remarcando lo relativo a la accesión de inmueble a inmueble, se produce cuando un bien inmueble se adhiere a otro. Dijimos que la abulsión se produce cuando ocurre un fenómeno violento producido por un torrente de agua que conduce segregando de una finca una parte significativa de la misma y la adhiere a otra finca. Entonces el propietario continúa siendo el dueño de la finca inicial, que en el ejemplo era el dueño de la finca A, pero tiene que formular un reclamo dentro de 6 meses porque si no la pierde. Luego hablamos del aluvión como un fenómeno que ocurre paulatinamente, que ocurre a lo largo de muchos años, que el agua transportando material, minerales, lo adiciona por sedimentación a las orillas de las fincas que están de los predios ribereños y entonces crece la superficie de los mismos. La mutación de cauce ocurre cuando un río cambia de curso o cuando el mismo se seca. Entonces el propietario de esa adición de tierra formada porque el río varió de curso o porque se secó, será el dueño de la finca que orillaba con el río. Pero si el río era frontera entre 2 fincas, entonces se considera que la mitad del cauce seco le pertenece al dueño de una finca y el otro 50% al propietario de la otra finca. Y la formación de islas funciona de igual manera. Si se forma una isla por los arrastres de tierra, entonces definitivamente la misma pertenecerá a el terreno, pertenecerá al dueño del terreno del cual esté más cerca la isla, ¿verdad? Si está más cerca de la finca A, pues será de propiedad del dueño de la finca A. Si está más cerca de la finca B, pues será propiedad del dueño de la finca B. Y si está justo en medio, pertenece por partes iguales a los 2 dueños. Luego estamos en el caso que es el 3.2 de la accesión de mueble a mueble. Está regulada a partir del artículo 658, que les ruego que traigan a la vista. Dice el artículo 658 lo siguiente: accesión por incorporación a inmuebles. Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta de conformidad con las disposiciones siguientes. Es una presunción, ¿verdad? Lo que está adherido al suelo, por ejemplo, si es un edificio, se supone y se presupone con toda lógica que pertenece al propietario del terreno, porque regularmente todos construimos en los terrenos de nuestra propiedad, pero como vamos a ver, no siempre es así. Los casos de accesión de mueble a inmueble son los que se regulan en el artículo 659. El artículo 659 dice: toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Esa es la presunción inicial, es la concepción genérica. Y les ejemplificaba yo con el caso de un terreno, ¿verdad? Hay una casa construida sobre ese terreno, que es un bien inmueble por incorporación. Entonces, hay una presunción en este 659 que determina que las construcciones que se estén edificadas sobre o debajo del suelo pertenecen al propietario. Pero puede ser que esto no ocurra así, como un caso de excepción, que son las situaciones a las que se refiere el artículo 660 y el 661. Bueno, y los siguientes, pero básicamente estos. El artículo 660, si ustedes me hacen el favor de leerlo, dice lo siguiente: accesión de mala fe
con materiales ajenos. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado en caso de mala fe perjuicios, pero el propietario de los materiales no tiene derecho a llevárselos, a menos sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones. Aquí se refiere a la edificación y a la plantación. Si una persona, hablemos de la edificación, construye en su terreno con materiales ajenos, lógicamente, por imperativo legal, pero más que por imperativo legal, por imperativo lógico, tiene que pagarlos. Y si su actitud fue de mala fe, es decir, si yo fui a tomar materiales ajenos sin permiso, ¿verdad?, entonces no solo tendré que pagar los materiales, sino que tendré que pagar los daños y perjuicios. Pero adviertan que el código señala que el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos, a menos que pueda hacerlo. Imaginémonos que una persona construyó un edificio en su terreno con materiales ajenos, o los pidió y dijo que los iba a pagar en 6 meses y no los pagó. Entonces llega el propietario de los materiales ya con el edificio semiconstruido y dice, ¿me los voy a llevar? No, ¿verdad? Porque derribaría el edificio y generaría un problema más complejo. Entonces tiene derecho a llevárselo siempre y cuando esto no destruya, dice, la obra construida o perezcan las plantaciones. Esa es la accesión de mala fe, ¿verdad? La accesión de buena fe está regulada en el artículo 661, que dice accesión de buena fe. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa a la indemnización correspondiente, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio del terreno y al que sembró solamente su renta. Pues aquí también no se advierte mucho la buena fe, ¿verdad? Pero yo, si advierto que alguien está edificando, sembrando o plantando en un terreno, voy y le pregunto, ¿verdad? Y tendrá que darme una explicación o generar una relación contractual de arrendamiento, podría ser en el caso de la plantación. Pero dice que si esto ocurriese y las actitudes son de buena fe, que tendrá que ser una buena fe de ambos, el propietario tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, pagando, ¿no? Si alguien está construyendo en terreno ajeno, el propietario tiene derecho a hacer suya la construcción, pagando. Igual ocurre en el caso de la siembra o plantación. Fíjense que yo quiero comentarles algo que le traía cuenta a los compañeros de la otra clase. Estas situaciones, pues, devienen de difícil acaecimiento, pero yo tuve la oportunidad de conocer un caso de accesión de buena o de mala fe, saber qué sería, ¿verdad? Por lo menos era de confusión. Hace muchísimos años, ¿verdad? Por allí, por el Parque Centroamérica, camino a Matitlán, cuando todo eso era una zona muy linda, ¿verdad? Todavía era muy boscosa, y uno salía de la capital, ¿verdad?, con rumbo a Villanueva y de ahí a Matitlán, y veía la vegetación, ¿verdad? Pero ahora hay muchas construcciones, hay muchas casas, ¿verdad? Ya en la ciudad se amplió, o las ciudades se ampliaron. Bueno, pues en esa lejanísima época de la que les estoy hablando, fíjense que se fundó una colonia que era de los maestros, ¿verdad? Y entonces, si mal no recuerdo, si no estoy equivocado, la colonia se llama Ulises Rojas. Entonces, fíjense que la mayor parte de personas que ahí vivían, ahora creo que ya no, eran maestros y habían obtenido por medio de un sindicato o de una cooperativa esos terrenos. Entonces un compañero nuestro había adquirido su terreno y, como a todos nos ocurre, ilusionado con construir su casa, entonces iba con su familia cada fin de semana o cada 15 días y hacían repaso de cómo iban a construir. Aquí va a estar la cocina, aquí va a estar el comedor, le vamos a hacer un segundo nivel, etcétera, ¿no? Pero la ilusión se va haciendo más rutinaria y al final ya no iban cada semana ni cada mes, ¿verdad?
Iban cada 2 meses, cada 3 meses, y de repente dejaron de llegar por un tiempo prolongado, digamos que fue un año. Y cuando este amigo regresó y empezó a buscar su terreno, encontró que habían muchas casas construidas y en su terreno habían construido una casa. Entonces le dijo, mire, al propietario de la casa o a quien la había construido, usted construyó en mi terreno, le dijo, ¿verdad? Y eso es incorrecto, entonces lo tenemos que resolver. Bueno, resolvámoslo, le dijo, ¿verdad? Yo le vendo la casa y usted me paga lo que yo gasté en ella, lo que vale, y el asunto está resuelto. Bueno, me parece buena idea, le dijo este compañero. ¿Y cuánto quiere usted por la casa? 2 millones, era un dineral, si es mucho dinero ahora, imagínense ustedes, por ahí por 1980, algo así. El otro se sorprendió y le dijo, mire, mejor hagámoslo al revés, le dijo. Quédese usted con la casa y yo le vendo el terreno. ¿Y cuánto quiere por el terreno? 2 millones. Entonces, obviamente los dos pusieron el grito en el cielo. Y les relato esto porque aquí parece que en el 661 que todo fuera fácil de resolver, ¿verdad? Pagará una indemnización o el otro pagará el precio del terreno. Pero no, ese caso yo lo advertí, prácticamente lo viví colateralmente y me percaté que la situación no es tan fácil. Fíjense que la resolución del asunto conllevó casi una década. 10 años se demandaron, se interponían excepciones, se planteaban incidentes, nulidades, se recusaban, que se recusaban al juez, etcétera. Entonces, es un trámite terrible. Y al final, por cansancio, pararon conciliando, ¿verdad? Uno le vendió al otro el terreno, y en una cantidad, por supuesto, mucho más exigua que 2 millones. Entonces les relaciono esto porque cuando uno lee este artículo parece que todo fuera primoroso, ingenuo, fácil, dúctil, ¿verdad? Pero no es así, en la vida real no es así. Hablemos ahora de la accesión de mueble a mueble. La accesión de mueble a mueble conlleva 3 casos también, que son en primer lugar la adjunción o conjunción, que está regulada en el artículo 689. Fíjense que la adjunción o conjunción se produce cuando 2 bienes muebles, propiedad de distintas personas, se unen. Pero hay algún problema entre los propietarios y hay que separar los bienes, pero esto no ofrece ningún problema, sino que los mismos se separan. Por ejemplo, una persona es dueña de una piedra preciosa, de una esmeralda, de una amatista, de un rubí, de esas piedras exóticas y valiosas. Es el señor A. Y el señor B es propietario de un anillo. Y ambos platican y se dicen, mira, ¿por qué no montamos esa piedra tuya en mi anillo? De tal cuenta que ambos obtendremos ganancias si vendemos la piedra ya montada sobre el anillo, sobre la argolla, porque va a adquirir más valor, va a ser más atractiva, la montamos bien. Y bueno, perfecto, la montan, ¿verdad? Pero en un momento hay una discrepancia, ¿verdad? Porque el dueño de la piedra quiere que si se vende a él le toca el 70% y al otro el 30%, y viceversa, el dueño del anillo quiere más. Entonces dice, mejor no hagamos nada, separemos los bienes, y los separan, ¿verdad? Sin ningún problema, que es a lo que se refiere el artículo 689, que les pido que lean. Dice el artículo 689, cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación. Entonces no hay problema, ¿verdad? Se unieron, pero no están unidos de manera tal que no puedan separarse, sino que se separan, así como la montaron, la desmontaron. Ese es el primer caso de accesión de mueble a mueble. El otro es la especificación. La especificación está regulada en el artículo
698. Y les pido que lean. Dice, empleo de materia ajena. Dice este artículo, empleo de materia ajena, el que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para una cosa de nueva especie, hará suya la obra siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Es decir, una persona utilizó materiales que no le pertenecen para edificar una cosa de nueva especie, dice. Y si la misma es muy valiosa, le corresponderá al creador de esa nueva especie, indemnizando al dueño. Como les repito, expuesto así en abstracto, a veces uno no alcanza a percibir el sentido de la norma. Y hay que utilizar los ejemplos. Yo utilizo el siguiente. El ejemplo es el siguiente. Hay un escultor joven que quiere participar en un evento artístico presentando una obra. Pero este escultor vive una condición económica muy precaria, no tiene plata, ¿verdad? Apenas si tiene para comer, ¿verdad? Entonces él quiere comprar mármol, ¿verdad? Adquirir una enorme pieza de mármol, un bloque de mármol, para esculpir una efigie, ¿verdad? Y presentarla al concurso. Pero, pues repito, su condición es tan limitada que no tiene dinero, ¿verdad? Y nadie le quiere vender el material al crédito. Entonces ahí meditando con un poco de frustración en el patio de su casa, ¿verdad? Alcanza a ver en el patio de su vecino hay un bloque de mármol abandonado, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y ya tiene hasta moho, ¿verdad? Entonces, me salvé, dice, le voy a ir a pedir a mi vecino, que es mi amigo, ese bloque de mármol, y después se lo voy a pagar. Bueno, sale a la calle y toca el timbre de la casa vecina, y nadie lo recibe, nadie le abre, ¿verdad? Y por ahí le informan que el vecino anda de viaje. Entonces, nuevamente, el ánimo se le viene a pique. Pero dice, bueno, mi vecino es amigo mío y entenderá que yo voy a tomar el mármol prestado y que después se lo pago. Y en efecto, de buena fe, como dice el artículo, de buena fe, entra al patio del vecino y toma el mármol. Y esculpe una efigie que la presenta al concurso. Y la efigie es de tanta calidad que gana el primer premio. Entonces, ¿de quién es esa escultura que ganó el primer premio? Pues el artículo dice que es del escultor. Él hará suya la obra, dice, siempre y cuando el mérito artístico exceda en precio a la materia que empleó. Entonces el mármol es caro, pues, pero la escultura obtuvo el primer lugar. Entonces lo que deberá hacer es, en primer lugar, disculparse, ¿va? Y decirle, mira, tomé tu mármol, pero y gané el primer lugar, esta obra es mía, y yo te voy a indemnizar, dice. Le tiene que pagar el precio del bloque de mármol. ¿Y qué pasa si el escultor es de poco talento y lo que esculpe es una efigie realmente deleznable, ¿verdad? Poco atractiva, y queda en último lugar? Entonces, ¿a quién pertenece esa obra? Ahí hay un detalle de injusticia, porque fíjense que dice el 699 que cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio a la materia, el dueño de esta hará suya la nueva especie. Es el dueño del mármol, no solo perdió su bloque, sino gana una horrísona escultura. Pero eso sí, el escultor tendrá derecho de reclamar indemnización de daños y perjuicios. Esa es la especificación. Y la última figura es la commixtión o mezcla, a la que también se le llama confusión. Esta está regulada en el artículo 695. Que les pido yo que lean. Dice el artículo 695,
mezcla de cosas no separables sin detrimento. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie, por voluntad de sus dueños o por casualidad, y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla, o conmixtión, como le llama la doctrina, podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, se integrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponde. La verdad es que estas son situaciones inusuales, ¿verdad?, que se salen de contexto. Y es difícil ubicar ejemplos de esta naturaleza, pero muchos autores el ejemplo que señalan es el de las aleaciones de metales. Hay metales que se pueden separar y otros que no se pueden separar, que se fusionan o se unen, se confunden al punto de que no se pueden separar. Entonces, si ocurre esto por casualidad o de propósito, ¿cómo se resuelve esta situación? Pues los metales mezclados quedarán en poder de la persona, le quedarán al propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión, y él tiene que reintegrar al otro propietario el valor proporcional de la parte que le corresponde. Esa es la conjunción. Fíjense que el tiempo ha concluido, y antes de presentarles mi saludo de despedida, quiero recordarles lo que les dije inicialmente. El examen es el 1 de septiembre a partir de las 19 horas. El pedimento es que yo sé que todos ustedes son personas muy ocupadas, ¿verdad? Todos somos ocupados y a veces andamos en las actividades propias de la vida, ¿verdad?, para obtener nuestro peculio y subsistir. Pero les pido que ese día hagan lo posible por estar a las 19 horas, porque la administración de un examen por esta vía es mucho más complicada que por la vía presencial, ¿verdad? La vía presencial pues se puede ser más flexible, y alguien llegó tarde y mire, sométase a la próxima sección, etc. Aquí no, ¿verdad? Es una máquina la que opera la práctica de la prueba. Entonces, por favor, hay que estar presente a la hora que corresponde y entregarlo unos minutos antes, ¿verdad? No así como ocurría presencialmente, que nos quedábamos meditando algunas respuestas, porque si no ya no se nos recibe el Classroom, ¿verdad? Y eso hay problema, más para ustedes, por supuesto. Entonces estoy seguro que eso no se va a dar, porque el tiempo que va a ser el suficiente les va a permitir resolver un examen que está planteado fácilmente, siempre y cuando hay que estudiar, por supuesto, porque si nos sometemos a cualquier prueba, por sencilla que fuere, si no hemos estudiado, definitivamente nuestro resultado no va a ser satisfactorio. Al margen de eso, les quiero señalar que en Classroom van a encontrar el cuestionario del que les hablé al principio. Es un cuestionario de 30 interrogantes. Por supuesto, si ustedes quieran, lo utilizan, y si no, no. Nosotros el semestre anterior lo utilizamos en las 3 pruebas, porque de ahí tomo yo las preguntas que les voy a formular. Algunos consideran eso, andar haciendo cuestionarios es perder el tiempo. Yo ya me las sé todas, pero yo sí creo que contribuye, ya se los explicaba al principio. Así es que, hay otra situación que deseo clarificar, porque algunos nos han formulado esa pregunta, que por qué no paso lista, porque se los digo con todo respeto, porque no quiero pasar, ¿verdad? En primer lugar, porque no creo yo que tenga algún objetivo hacerlo. La verdad es que en muchas ocasiones las personas no pueden acudir por las razones que fueren, ¿verdad? Una de ellas es que una vez aplicada esta situación de exhibir la agenda, yo ya no puedo dar autorización por limitación mía a que ingresen personas, pero las clases están grabadas y están en Classroom, para quienes no las hayan recibido. Entonces, no es menester ni es indispensable, aunque Coordinación ha insistido y hay una mecánica ahí para pasar lista que en los cursos de capacitación de esta cuestión informática nos mostraron, pero yo honestamente creo que a estas alturas yo podría no llegar. No les estoy diciendo que no acudan a clase, pues, pero podría ser que por varias circunstancias no acudan en 3 o 4 sesiones, ¿verdad? Y sin embargo leo, estudio, atiendo las indicaciones del catedrático y conozco los puntos.
Así es que esos 3 puntos clarifico: el del examen, el del cuestionario. El único que no les puedo clarificar es el de si van a haber clases el 24, el 26 y el 28, porque lo he indagado con la coordinadora y ella todavía no tiene, según ella, pues van a haber clases, pero regularmente no las hay. Así es que el jueves les comentaré este asunto que todavía está pendiente. Mientras eso pasa, yo les deseo que pasen una buena noche y les emito un saludo afectuoso como de costumbre.